Muy buenos días y hoy, como todos los jueves a las 9 de la mañana, estamos acá con Mati Majersky y yo, Marcela Upfal, y hoy vamos a hablar de cómo ganarle a la competencia, ¿no, Mati? Un tema súper interesante que te va a cambiar justamente esa visión que tenés de cómo hay que trabajar para justamente ser un poquito destacado respecto del resto y que nos elijan a nosotros. Y vamos a hablar de varios puntos, pero uno de los últimos puntos, el anteúltimo, es uno de los que más te va a sorprender y que no te lo imaginás. Así que bueno, vamos a arrancar con el punto, el primer tema que tenemos, que es justamente que para ganarle a la competencia no es solamente relevante tener solamente una estrategia, sino que es muy importante el sistema y el equipo, ¿no, Marce? O sea, la necesidad de tener una metodología clara, un equipo de soporte para alcanzar ese éxito, ¿sí? Inspirado en la idea de éxito, no viene solo de la habilidad individual, sino también del apoyo sistemático y colaborativo. ¿Qué nos puedes contar un poquito de esto, Marce? Así es, Mati, porque esto es como un triángulo. Uno es una parte, puede tener las habilidades, las mejores habilidades, puede ser muy productivo individualmente, pero necesitas las dos partes que le siguen, que es el entorno que te va a ayudar, que te va a empujar, y los sistemas. Nosotros, por ejemplo, en nuestro equipo tenemos sistemas de punta que te hacen todo mucho más fácil, que está todo automatizado, que el follow-up con los clientes se automatiza. Entonces, si tenemos ese triángulo completo, es donde ahí vamos a producir. Y tenemos el caso de Messi, por ejemplo, y de otros casos. Contanos el caso de Messi con respecto a esto, Mati, que para mí es donde la gente lo puede ver, ¿no? Exactamente. Cuando estamos hablando del caso de Messi, por ejemplo, es que Messi estaba en el Barcelona, era exitoso, ¿sí? El Pep Guardiola le armó un sistema, ¿sí? Que justamente estaba con otros jugadores ese sistema, y cuando vemos que Messi se va para el Inter Miami, ¿sí? Vemos que tiene justamente los mismos jugadores que se los traen porque él justamente necesita el equipo. Y cuando nosotros hablamos de sistema, en nuestro caso el sistema es el coaching, ¿no? Es ese coaching que nos va a ir dando ese sistema de trabajo. Es cómo tenemos que trabajar, cómo es la estrategia, ¿no? En básquetbol también se han visto equipos muy exitosos, ¿sí? Los Chicago Bulls, que tenían el sistema, ¿sí? Justamente del triángulo, que se pasaban la pelota entre tres y formaban un triángulo para ir haciendo este tipo de cosas. Entonces, es importante tener un sistema, que eso te lo da justamente el coaching, que te permita a vos justamente destacarte, ¿no? Y también otro de los puntos que veíamos era el tema de aprender continuamente, ¿no? La importancia de la formación continua y el aprendizaje para mantenerse al día con las últimas tendencias técnicas y conocimientos del sector. Esta actitud de aprendizaje, ¿qué nos puedes decir de esto, Marce? Así es, Mati, porque nosotros, por ejemplo, en el entorno que estamos, nos están diciendo todo el tiempo lo que está pasando y cómo viene la tendencia, que a veces cuando estás solo no puedes estar en la última moda. Y sin embargo, cuando estás en un equipo, en un entorno que te empuje, eso te da la posibilidad de saber dónde tenés que ir aprendiendo, porque como siempre decimos, las llaves viejas no abren las puertas nuevas. Me acuerdo cuando vendí mi primera propiedad, había puesto un aviso en el diario de una propiedad, un aviso, hace 20 años, y vendí la primera propiedad. Hoy yo pongo un aviso en el diario y creo que, no sé qué pasaría, Mati, no lo podría vender. Entonces, hoy son las redes sociales, son la generación de prospectos, son otros sistemas, otras campañas, otra metodología que tenemos que ir aprendiendo, y que eso te lo da el entorno, el coaching, como siempre decimos, el sistema, el triángulo, y ahí es donde vamos a ir aprendiendo continuamente, ¿no, Mati? Así es. Y por otro lado también que el tema de que la competencia es contigo mismo, ¿no? La competencia no es con los demás, sino es con uno mismo. La noción que más allá de la competencia externa que existe, ¿sí? La batalla significativamente es contra uno mismo, ¿no? Superando los propios límites y mejorando constantemente. Entonces, tenemos que justamente mirarnos a nosotros mismos, dejar de mirar el exterior y decir, bueno, para lo que yo tengo que hacer, ¿qué cosas tengo que mejorar? ¿Qué cosas tengo como oportunidad? ¿Cuáles son los principales puntos para ser un agente inmobiliario top producer? ¿Y qué me falta a mí para llegar a ese punto? ¿Cómo me evalúo yo como, por ejemplo, un negociador? ¿Cómo me evalúo yo para manejar objeciones? ¿Cómo me evalúo yo para conversar con una persona? Si, por ejemplo, si toda la empresa mía
fuese como yo, ¿cómo sería esa empresa? ¿Sería mejor o peor? ¿Quisiera tener amigos como yo? ¿Quisiera tener colegas como yo? Entonces, es muy importante esto de mirarse a uno mismo y competir principalmente contra uno, ¿no? Marce, ¿qué Así es, decís? Mati, todo comienza con decirnos la verdad. Tengo esa capacidad, tengo esa habilidad. Entonces, la capacidad la podríamos tener todos, pero no tengo esa habilidad que me va a hacer llegar a donde quiero estar. Y si no te gusta tu presente, cambia tu futuro. ¿A dónde quieres ir? Entonces, es importante que seamos honestos como con nosotros mismos y cómo te sientes ahora. Por ejemplo, ¿estás bien ahora? ¿Tu futuro es alentador? Porque qué feo es saber que tu futuro no sabes a dónde va a ir. Y nosotros, por ejemplo, en nuestro equipo tenemos una generación de prospectos que sabemos exactamente cuántas transacciones vamos a cerrar durante los próximos 3 meses, cuántas llamadas tenemos que hacer, cuántos leads vamos a generar, cuántas conversaciones tenemos que hacer diariamente. Y si seguimos eso, eso es lo que nos va a llevar después al éxito, ¿no, Mati? Así es, totalmente. Y vamos a seguir avanzando con estos puntos que, por ejemplo, tenemos como muy importante en el desarrollo este que estamos hablando personal, es la comunicación efectiva, ¿sí? Desarrollar habilidades de comunicación para conectar mejor con los clientes y transmitir el valor de manera efectiva. Es decir, nosotros cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de cómo nos comunicamos, la habilidad más importante de un vendedor, ¿no, Marce? Así es, porque siempre decimos que el éxito de nuestro negocio está directamente relacionado con nuestro nivel de comunicación y el valor que nosotros le damos a las personas. Es importante que trabajemos en la comunicación y eso se logra con la práctica. Si nosotros no sabemos presentar un proyecto, una preconstrucción, tenemos que practicarla. Si no sabemos hablar con los clientes, aunque sepamos igual, practicamos más, porque ahí es donde elevamos esa habilidad de comunicación. Y siempre decimos que el nivel de comunicación que nosotros tenemos determina el nivel de ingreso. Entonces, si determina nuestro nivel de ingreso, ¿cuánto le estamos dedicando a elevar esa habilidad de comunicación? Es importantísimo practicar con tus colegas, porque siempre decimos que si no practicas con tus colegas, Mati, ¿con quién practicamos? Con los clientes. Eso es grave. Entonces la gente se Bien. da cuenta, ¿no? Así es. Y esto de comunicación es algo muy importante porque ¿cuánto practicamos de comunicación en la vida? Nosotros nos creemos que somos buenos comunicadores, nos creemos que entendemos. No, pero escúchame, yo hace 30, 40, 50 años que charlo y hablo y me comunico y la gente me entiende a mí. No, bueno, eso es lo común, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un profesional, ¿sí? Estamos hablando de alguien que está más elevado en ese sentido, ¿no? Yo puedo saber jugar al básquet, jugar al fútbol, jugar al tenis, jugar a un deporte, puedo saber jugar, ¿sí? Pero otra cosa es que yo tenga una especialidad y un entrenamiento mucho más elevado con eso. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a charlar y nosotros por hablar cobramos, ¿sí? Entonces, permanentemente tenemos que estar entrenándonos en eso. Entonces, pregúntate, ¿cuántas horas estuve la semana pasada, el mes pasado o el año pasado trabajando en mejorar mi comunicación? Así es, Y Mati, si no la verdad. estuve, entonces finalmente es algo que me está faltando y que tengo que trabajar, ¿no? Así es, la verdad que eso de la comunicación es sumamente importante. Ahora volvimos de Argentina, que nos fuimos 22 realtors a vender ahí proyectos y propiedades y nos fuimos con abogado, con contador y todo eso. Y me di cuenta que vendimos bastante, pero ¿quiénes vendieron más, Mate? Los que estaban más preparados, los que habían practicado su presentación, los que tenían un nivel de comunicación más elevado que se logra con la práctica. Y lo que dijiste recién es muy importante, ¿cuánto le estamos dedicando nosotros a mejorar esa habilidad de comunicación, ¿no? Bien, y seguimos con no solo, o sea, más allá de comunicar bien, ¿sí? Tenemos que conectar con el cliente, ¿sí? Es vital establecer una comunicación genuina con los clientes, ¿sí? Lo que implica entender sus necesidades y ofrecer soluciones que realmente valoren, dar valor a ese cliente, ¿no? Entonces, es importante justamente entender también cómo conecto con el cliente, cuáles son las cosas que hacen que el cliente se sienta, digamos, atraído por nosotros, ¿no? Y acá justamente lo que hablábamos siempre del tema de la pareja, ¿no? Tiene mucho que ver con esto de cómo me siento con la persona con la que trabajo, ¿no? Así es muy importante cómo conectamos con los clientes, sobre todo tenemos un camino como fácil
eh, como son las redes sociales. Pero es fácil, pero no toda la gente tiene constancia, tiene frecuencia. Entonces, la audiencia nos conoce a través de nuestras redes sociales. Tenemos esa ventaja, esa posibilidad que tenemos. Y no todos los realtors la aprovechan. Entonces, es importante que conectes con tus clientes a través de las redes sociales, ¿no? Exactamente. Y entonces vos estabas hablando esto de tener perseverancia y vos sabés que hay un libro de Brian Tracy que habla de dos características que tienen las personas exitosas, ¿no? Y él habla de la integridad y cuando habla de la integridad habla de decir, hacer lo que decimos, ¿sí? Ser íntegro, ser constante y consistente con lo que uno dice y con lo que uno hace, ¿sí? Si yo quiero dar esta imagen, no es que después me doy vuelta, apago la cámara y soy otra persona, soy la misma persona. La gente que es íntegra, ¿sí? Es gente que atrae a personas para hacer negocios. Pero la segunda característica de la que él hablaba, que él la llamaba carácter, tiene que ver con esto de la paciencia y la perseverancia, ¿no? O sea, el éxito requiere tener paciencia y perseverancia, ¿no? Lo que nosotros hablamos muchas veces de no abandones la fila, de estar permanentemente haciendo lo que hay que hacer, consistentemente, hacerlo, y no justamente desmotivarnos rápidamente. Ay, llamé a 4 personas, nadie me compró, ya llamé a 100, nadie me compró, ya llamé a 1000, nadie me compró, sino que tenemos que estar justamente encima de esa situación. Y Marce, cuando nosotros necesitamos tener esa constancia, ¿qué es importante referido al equipo, ¿sí? Y a los demás con esta constancia y con el accountability? Claro, porque nosotros en nuestro equipo hacemos accountability y ahí nos vamos como empujando el uno a los otros, porque a veces tenemos esos días que hoy no tenés ganas de hacer ciertas cosas, pero tenés un equipo que te empuja. Por eso siempre le decimos a nuestra audiencia, si te quieres sumar a nuestro equipo, no dudes en contactarnos. Nosotros tenemos las personas que te van a ayudar a hacer tus redes sociales si no sos bueno en eso y de verdad, hay gente mucho mejor que nosotros como realtors, hacen las redes sociales. Nosotros te vamos a ayudar en muchas cosas para que seas un top producer, transformándote en un top producer que nos está pasando, Mati, en nuestro equipo, ¿no? Así es. Entonces es muy importante tener ese entorno que cuando uno se bajonea, ve a otros y entonces yo digo, che, escúchame, Marce, ¿sabés qué hice? Hoy hice mis 10 llamadas y no logré hablar con nadie. Y Marce dice, mira, yo ayer hice 10 llamadas y no logré contactar a nadie, pero hice 10 más y ahí agarré a una persona. ¿Por qué no haces 10 más? Entonces, cuando nosotros tenemos un entorno que nos ayuda, eso genera ese crecimiento, ¿no? Y el punto que viene es aprender de los mejores, ¿no? Buscar mentores, cursos y formaciones impartidas por profesionales exitosos, muy importante, exitosos en el ámbito inmobiliario para cortar esa curva de aprendizaje. Entonces, lo mismo, si nosotros tenemos que aprender de los mejores, tenemos que rodearnos de los mejores, ¿sí? Y si estoy solo, tengo un montón de desventajas. Si yo soy el lobo solitario, me desmotivo rápido y me pongo a hacer otra cosa. Me llama un amigo para hacer cualquier cosa y me voy. Quiero establecer una meta, se la cuento a mi esposa y mi esposa me dice, pero ¿cómo vas a hacer para facturar vos $300.000 en un trimestre? Es demasiado. Entonces, en cambio, cuando yo me rodeo de los mejores, justamente lo que estoy haciendo es asegurarme que ese paso sea el mejor y el correcto, ¿no? Y aparte, teniendo un coach, te da el acceso a ciertos beneficios que solo no lo tendrías. Y a veces, por ejemplo, nos pasó cuando fuimos a Argentina, teníamos el acceso a las preconstrucciones que vinieron con nosotros. Entonces estaban los in-house, los representantes de cada preconstrucción vendiéndote a tus clientes por uno mismo. O sea, le vendían ellos y eso te lo da el networking, el acceso al coaching. Y no vendemos coaching, o sea, no, pero tienes que tener un coach. Eso es fundamental. Elige el que quieras, pero elige uno. Eso te va a hacer más rápido ese aprendizaje que recién dijo Mati. Te acorta la curva de aprendizaje, ¿no? Sí, y vamos a hablar de algo que está pasando justo en este mismo momento en el mercado con el fallo este de la NAR. Marce, te voy a preguntar sobre esto. Y entonces el punto que viene es innovación y adaptación, ¿no? Estar dispuesto a innovar y adaptarme a los cambios del mercado para ofrecer servicios que se destaquen de la competencia, ¿no? Y en este momento hay un punto que va a cambiar radicalmente el mercado, va a ser un cambio muy grande. ¿De qué va esto, Marce?
Así es, ahora tenemos que, como realtors de compradores, por lo que salió ahora a partir de julio de la NAR, es que el vendedor no le va a pagar obligatoriamente al realtor del comprador y cada uno tiene que mostrar su sabiduría. El comprador no te va a elegir porque sí, porque sos el amigo, bueno, quiero esa propiedad y ya está. El comprador te tiene que elegir a vos, tiene que firmar y pagarte esa comisión que te la tienes que ganar. Entonces, tenemos que estar muy preparados y Darwin decía, la especie que avanza no es la más fuerte, sino la que mejor se adapta y esa es la especie que perdura en los años y nosotros nos tenemos que adaptar a esto. Entonces, esta es verlo como una oportunidad. ¿Por qué, Mati, una oportunidad? Bueno, esto es una súper oportunidad porque básicamente, piensen esto, hasta ahora nosotros nos llamaba un cliente, quería ir a ver una propiedad, nosotros cuando íbamos a ver esa propiedad teníamos garantizado lo que íbamos a cobrar, ¿no? Estaba por defecto, ya estaba puesto en el MLS, decía cuánto era, ¿sí? Y ya estábamos tranquilos. Ahora, cuando nos llame ese comprador, nosotros vamos a tener que ponernos justamente a ganarnos esa comisión. Vamos a tener que hacerles firmar un acuerdo y establecer cuánto nos va a pagar a nosotros. Ahora, ¿cuál es la super oportunidad de esto? Justamente la super oportunidad es que lo que también va a pasar es que no va a poder venir clientes que están dando vueltas, que preguntan con 20 realtors, ¿por qué? Porque cuando nosotros lo agarremos al cliente le vamos a decir, mirá, si vos querés trabajar conmigo, estas son las condiciones. ¿Sí? Yo te voy a cobrar el 3, el 2, el 4, el 28, $1000, $100, $30 o gratis, ¿sí? Pero vamos a tener que establecer, o sea, condiciones. Y el cliente entonces no va a poder después llamar a Marcela y firmar un acuerdo con Marcela porque ya lo firmó conmigo. Entonces nos va a dar a nosotros esa posibilidad y ese potencial de empezar a trabajar y cobrar por nuestro trabajo y que no nos estén trabajando con uno, con otro, con otro, con otro. Y entonces acá es donde viene esta importancia de justamente en este momento, en los momentos de cambio, ¿sí? Entender cómo hago para entrenarme y para adquirir esa nueva habilidad. Hoy, la mayoría de la gente del mercado no tiene esa habilidad de negociar con compradores. Entonces, tengo que tener justamente un sistema de coaching que me ayude a ir dando esos pasos y aparte se abre un nuevo contexto que no va a haber una sola forma de negociar. Va a haber No. un montón de modelos que probablemente muchos ni siquiera los conocemos hoy en día, no los imaginamos. Nosotros nos imaginamos diciéndole, hola, Marce, sí, mira, te cobro el 3% por mostrarte las casas y hacerte la búsqueda. Seguramente van a aparecer esquemas locos, esquemas que no conocemos, esquemas que te cobro un fijo más un variable, más que si compras a tal precio te compro así, si compras este mes te cobro esto, si compras en 3 meses te cobro lo otro. O sea, va a haber un montón de esquemas que justamente estar en el entorno correcto nos va a ayudar a ir estableciendo esas situaciones, ¿no? Y hoy Orlando Montiel nos decía, muy difícil que ahora el realtor del comprador cobre 3%. Entonces va a haber que prepararse mucho más para mostrar ese valor al comprador del por qué trabajar con uno mismo. Es muy importante eso y vuelvo de nuevo con las redes. O sea, nosotros tenemos que dar valor, tenemos que mostrarle a nuestros clientes de que nosotros lo vamos a ayudar, vamos a cooperar con esa transacción y le vamos a mejorar esa negociación en su compra, ¿no? Exactamente. Y este punto, de nuevo, que es fundamental, es el punto más importante de todos, que ustedes entiendan este nuevo cambio que va a venir y rodearse justamente de personas que los ayuden a ser parte de los exitosos del cambio, porque va a haber mucha gente que probablemente quede en En el el camino, ¿no? camino. Y el último punto, entonces, vamos a hablar de establecer un futuro inspirador, configurar un futuro motivador y significativo que impulse las acciones presentes y proporcione una dirección clara hacia dónde se dirige uno como profesional, ¿no? Entonces, esto que vos hablás, Marce, de el futuro determina tu presente, ¿no? ¿Qué hablamos de esto? Así es, Mati, porque siempre decimos, si no te gusta tu presente, cambia tu futuro. Y hace las cosas que tu futuro te va a agradecer, tu futuro yo te va a agradecer. Entonces, es tan importante esto de lo que estoy haciendo ahora, ¿me lleva a donde quiero estar en el futuro? Esta actividad que tengo, las tres actividades más importantes del día, que siempre decimos, tenemos nuestro papelito con las tres actividades del día más importantes, me llevas a nuestra meta, a nuestro futuro yo. Ese futuro yo me está agradeciendo por hoy en este momento estar grabando este video. Entonces, siempre tenemos que ver ese futuro yo, ¿no? Sí,
Y sobre todo, el tema de que nuestro futuro determina nuestro presente también está dicho en que si yo creo que este trimestre voy a facturar $300.000, yo lo creo, entonces mi motivación es distinta que si yo creo que no voy a hacer nada, que no voy a vender nada, que no puedo vender nada. Entonces, como me posiciono en mi cabeza hacia ese futuro, es también cómo me voy a sentir y cuáles son las actividades que voy a hacer yo hoy para lograr ese futuro. Eso es, creo que con eso cerramos el día completo porque de verdad, invitamos a la audiencia a pensar en el futuro yo. Es muy importante eso y como siempre decimos, nos vemos todos los jueves a las 9 de la mañana, de 9 a 9:20 y vale la pena que nos den un llamado, nos comenten cómo la están pasando, qué videos les va gustando y también si se quieren unir a nuestro equipo no duden en contactarnos, ¿no, Mati? Así es. Así que muchas gracias a todos por estar acá y nos estamos viendo el próximo jueves con más Real Estate en 20 minutos. Chau, chau. Chao, chao.